Hola, bienvenida otra vez a mi canal. Soy Rosa María Vázquez, para los que no, los nuevos. Soy Rosa María Vázquez, vivo en España más de 20 años, casada con un chico español. Y bueno, aquí quiero contarte una historia tremenda en la que va a impactar las vidas. Cada una de las personas tiene sus historias. Sería genial si todo lo compartiéramos, porque eso puede ayudar a muchas mujeres. Y esta es mi historia. Nací en un hogar cristiano. Desde que tengo uso de razón, siempre me llevaban a la iglesia, mis padres. Me recuerdo que una vez cuando era pequeñita salí incluso de Niño Jesús y lo recuerdo con mucho amor. También tengo recuerdos de una profesora que me hacía memorizar los versículos de la Biblia, y es por eso que yo aprendí a muchos versículos, y toda mi vida fue así, aprender los versículos. Y a veces uno pasa momentos en la vida en la cual todo eso sirve para crecer de forma espiritual y de forma en todos los sentidos, porque estos versículos han clavado en mi corazón momentos especiales y momentos renovados, digamos, renovarles la mente, como dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, y me han llevado a otra dimensión, me han llevado a conocer a Dios de forma diferente. Bueno, pues recuerdo que mi madre trabajaba mucho, siempre estaba ocupada, siempre estaba enfadada. Tenía 8 años y era la que cuidaba a los niños, era la que cuidaba a mis hermanos pequeños. A los 8 años me recuerdo que tenía a mi hermanita pequeña, la que es la cuarta de nuestros hermanos, y ella, pues, me recuerdo que ella siempre andaba con el andador y me trae sus recuerdos. Tengo algunos recuerdos nomás. Después pasaron unos años y nos fuimos a vivir a otra ciudad, a la ciudad de la selva de Perú. Y allí mi madre también seguía trabajando y mi padre siempre estaba ausente. Me recuerdo que mi padre, tengo algunos recuerdos cuando éramos más pequeñita. Sí, me recuerdo que él me peinaba y hacía la comida y siempre estaba haciendo bromas, siempre estaba contando chistes. Pero allí en la selva fue un momento difícil para nosotros, porque éramos nuevos, empezamos de cero y mi madre tenía que trabajar muy duro, porque allí en la selva pues se trabaja en el campo. Ella tenía que trabajar en el campo con mi padre, y siempre ella venía enfadada, siempre estaba enfadada, venía enfadada, le parecía mal algo y venía y me castigaba a mí de forma, ¿cómo se lo puede decir? Como si estuviera una furia, como si estuviera enfadada de algo, venía y se descargaba conmigo, sobre todo conmigo. Fue tanto el golpe que yo no me recuerdo si tenía moretones en mi cuerpo, no me recuerdo, pero sí me recuerdo una vez que mi hermana pequeña se puso delante y le dijo: mamá, ya no lo pegues más. Entonces ella era una persona, era una persona muy religiosa, con sus creencias y todo eso. Y eso hacía que también ella haya vivido esos maltratos de niña. Ella me cuenta que cuando era pequeña, era la más pequeña de todos, ella vivió el maltrato físico que hacía su padre a su madre. Y entonces yo pienso que el maltrato ya es como una maldición, viene de más atrás.
de más atrás y tiene que ver con las creencias, tiene que ver con las mentiras de Satanás, porque Satanás pues siempre viene a destruir las familias, viene a destruir los hogares y usa a las personas, ¿no?, para destruir. Por ejemplo, el padre que esté ausente, cuando en un hogar el padre está ausente, pues los niños están desamparados, porque el padre no está cumpliendo su rol de sacerdote. Entonces eso pasaba en mi casa. Y bueno, no solamente pasaron abuso físico, psicológico, incluso me acuerdo que a veces alguien me tocaba así mis partes íntimas y para mí era normal, para mí me parecía normal todo eso y no me recuerdo que sea algo feo, porque nosotros los niños pues somos inocentes. Y más adelante, cuando fui creciendo, vi que eso no era normal, eso no estaba bien. Entonces, así crecí. Con eso, cuando íbamos a la iglesia, pues íbamos todos los hermanos a la iglesia, a la escuela dominical. Yo tenía más edad. Y en la iglesia también estaba ayudando a los jóvenes. Y siempre he llamado la atención por mi forma de ser, porque me parezco un poquito a mi padre, porque siempre he estado alegre, siempre he estado sonriendo, a pesar que el dolor lo llevaba por dentro. Siempre he estado sonriendo y me gustaba estar con los chicos, no sé por qué, será por la ausencia de mi padre, que me gustaba estar con los chicos, compartir con ellos. Y siempre tenía alguien en casa, algún chico que venía a verme, a visitar. Me recuerdo que alguno trabajaba con mi padre y ellos eran muy amables conmigo y yo le pasaba muy bien. Claro, una niña inocente, le pasaba muy bien porque veía que esos chicos me respetaban y no, veía que ellos me respetaban, veía que ellos me querían, entonces yo me sentía muy bien. Pero todo no fue bonito, porque a mi padre siempre le ha caído muy bien los chicos, pero mi madre era que veía muy mal eso, que por qué nosotros tenemos que tener amistad con los chicos. Es la mentalidad de los países, yo creo que todos los países que antes se llevaba eso, la religión, las mentiras, ¿no?, de Satanás, no solamente las mentiras de Satanás, sino las mentiras que habían crecido en la mente de las personas, las creencias limitantes. Y ella siempre venía con eso, ¿no?, que para ella eso estaba mal. Entonces venía y me insultaba a mí. Me decía: eres una prostituta, ¿cómo estás con tus amigos? Eres una prostituta, estás con uno, con otro. Y yo no entendía, ¿por qué me decía así? Si era una prostituta, no sabía ni siquiera la palabra prostituta, era siempre tan inocente. Que claro, cuando uno tiene poca edad, no entiende, ¿no? Cuando nadie te ha explicado y no lo aprendes en el colegio, que tienes que cuidarte, nadie te enseña a cómo cuidarte, nadie te enseña que hay partes del cuerpo que no te tienen que tocar. Nadie te enseña eso, pero cuando tienes ya edad, pues sabes que eso está mal, cuando va pasando el tiempo. Y bueno, todo eso pasó muchos años, vivimos en la selva de Perú muchos años. Yo tuve la oportunidad de estudiar auxiliar de enfermería y ese fue el primer instituto de allí de la selva. Fue el primer instituto y ahí estudié yo 3 años. Me acuerdo a los 17 años, pues trabajar en un centro médico, y en el centro médico pues todo lo que yo había pasado de pequeña pues se volvió a repetir. Todo el maltrato. Bueno, en ese caso ya mi madre ya no me recuerdo que me maltrataba, porque como ella veía que yo trabajaba, pues
decía que no, que le ayudase para mantener a mi hermano pequeño, mi hermano el último, para mantenerlo porque siempre estaba enfermo y tal. Entonces yo tenía que trabajar en el centro médico con todo lo que había allí. Comenzó a repetirse la historia, comenzó a haber abusos y así. Pero como yo no tenía un padre que me defendiera, porque yo no sabía mis derechos, no sabía mis deberes, pues lo veía como algo natural, algo normal, que eso te tiene que pasar y bueno, y tienes que enmendarte lo que pasa. Y así crecí, con esa mentalidad. Me recuerdo una vez un chico que estaba enamorado de mí y ese día había venido a verme. Yo lo desprecié porque, claro, había pasado lo que había pasado abuso y yo no lo quise ver jamás. Y desde ahí no quería saber nada de los chicos. Tenía un deseo de venganza, de odio. Comenzó a haber en mi corazón raíces de amargura, como dice la palabra, que en nuestro corazón, cuando uno no perdona, cuando uno graba esas mentiras, ¿no? En tu corazón, no perdonas y comienza a haber raíces de amargura. Es ahí cuando se comienzan a ver ¿cómo se llama esto? Comienza a haber fortalezas en tu vida, comienza a haber fortalezas, ya no es perdonar, ¿no? Sino comienza a haber más allá que eso, y eso guardaba yo en mi corazón. Yo por dentro estaba sonriendo, pero por fuera estaba sonriendo y por dentro tenía amargura, tenía rencor, tenía odio, tenía venganza, odiaba y tenía en mi mente incluso hasta desearme morir, porque yo decía, ¿cómo va a ser la vida así? O sea, yo me sentía, cuando mi madre me pegaba, yo me sentía que ella no me quería, que ella me había adoptado, que mis padres no me querían. Claro, tú cuando eres pequeño, lo único que quieres es que tus padres y tu madre siempre te amen y te cuiden y te protejan, porque es lo que tiene que haber según la palabra de Dios. Pero si tus padres y tu madre te pega, incluso te maltrata y te da responsabilidades que no es tu responsabilidad, porque yo no supe nunca lo que era jugar, nunca supe lo que era jugar, nunca supe lo que era disfrutar de la vida, porque cuando una vez me recuerdo cuando fuimos a ver televisión en la casa de un amigo, ella también se enfadó, que no estaba bien, que eso no era de Dios y nos castigó a todos. Mi hermana me hace recordar, dice que nos puso en filas a todos, sí, como en el colegio, ¿no? En fila para castigarnos. Y ella me dice, yo me escapé, yo me corrí, yo no me dejé. Pero yo no sé por qué yo también no me defendía. No sé, cómo le veía como algo normal, que ella me castigaba y que yo me lo merecía. Y bueno, pues así pasaron muchos años. Después de los 17 años, mi vida siguió igual, pero ahí ya me protegía, ya me cuidaba, ya sabía lo que era malo, lo que era bueno. Y nada, y cuando cumplí 25 años se presentó una oportunidad para ir a Argentina. En ese tiempo yo estaba en Lima, ya había salido a Lima. Me acuerdo que tenía una amiga que me dijo, vente para acá, para Lima, no estés allá en la selva, vente para aquí, vas a ver que tu vida va a cambiar y que vas a tener un trabajo. Claro, yo me fui sola y estuve viviendo con ella, con su hermana, con su hermana y con sus sobrinas y con su cuñado. Vivíamos en una casa, compartíamos y luego más adelante me fui a vivir yo sola me fui a vivir
Y bueno, pues me recuerdo que trabajaba en fábricas, en una fábrica donde hacían joyas. Y yo la verdad que estaba muy contenta, pero veía que el dinero pues no alcanzaba, solamente alcanzaba para contribuir en la casa y luego pues seguir con la rutina. Todos los días era lo mismo, madrugar, trabajar, y gracias a Dios que nunca me faltaba trabajo. Y de ahí, después de trabajar en la fábrica, yo comencé a cuidar niños, muchos años, 10 años, y de ahí se me salió una oferta de trabajo. Como yo cuidaba niños, se me salió una oferta de trabajo para viajar con una pareja a Argentina y allí cuidar a una niña. Entonces mi madre me dio permiso. Bueno, yo tenía 25 años tampoco. Ella o sea, no necesitaba su permiso. Ya tenía 25 años, ya tenía que ir a trabajar. Entonces, pero yo quise que ella aprobara también. Por eso le pedí a Dios que Dios confirmara todo, que todo saliera bien y yo pudiera viajar a Argentina. En Argentina estuvo 6 meses, conocí una iglesia enorme y ahí el Señor comenzó a sanar mi corazón. Todo lo que había vivido en la niñez, Dios sanó, me restauró, me dijo, Dios me hablaba, me decía que Él no me amaba. Claro, me hablaba por medio de los predicadores, que Él me amaba, no como mis padres me amaban. O sea, mis padres estaban equivocados, eso no era amor, eso era maltrato. Y lo que me amaba mi padre, tampoco. O sea, Dios me amaba de forma diferente, porque Él quería verme feliz, quería verme restaurada. Y eso es lo que me decía siempre, que Dios me amaba de forma diferente, que yo esté tranquila, que todo va a salir bien. Entonces, pues también comenzó a hablar del perdón, que yo perdonase a todas las personas que me hicieron daño. Entonces, en primer lugar, perdonar a mi madre. Me decía el Señor, tienes que perdonar a tu madre. Y yo, muy valiente, cuando nosotros cada 3 meses viajábamos a Perú, y a los 3 meses pues yo aparecí en Perú y fui a verle a mi madre y le dije, mamá, yo te perdono todo lo que me has hecho. Yo fui obediente y el Señor comenzó a restaurar mi vida, comencé a perdonar a todas las personas que habían hecho daño, que me acordaba yo. Y bueno, pasaron 6 meses bonitos, grandiosos. Dios estuvo de forma tan presencial, sentía su presencia en mi habitación. Tenía una relación con Dios de manera sobrenatural. Viví un tiempo hermoso en Argentina. Me recuerdo siempre esa iglesia del pastor Claudio Freyson, que ahora lo guardo con mucho amor en mi corazón. Y fue ahí que Dios me enseñó su verdadero amor, me enseñó que Él no era como los hombres, que Él amaba y que los hombres estaban equivocados, y que Dios amaba con pureza, sin esperar nada a cambio, que Dios me amaba y que perdonaba mis pecados, y que Él quería restaurarme y quería verme feliz. Ahí comenzó una transformación tremenda en mi corazón. Luego, esa pareja decidió irse a Chile. Estuvimos en Chile unos meses, creo, a los 3 meses que estuvimos en Chile, otra vez quería regresar a Perú y le dije yo me quedo aquí, yo me quedo en Chile. Y ellos me dijeron, pues nada, si te quedas aquí, pues nosotros no podemos decir nada, aunque no quisiéramos que te quedes. Y todas las chicas que trabajaban con la madre de este señor, pues comenzaron a hablarme a mí, a persuadirme, diciendo que no me quedase, que fuese con ellos, que tenía un buen trabajo. No, dije, yo me quedo aquí. Algo que brotó de mi corazón, que yo me quedo aquí y que quiero quedarme en Chile. Entonces ahí comenzó un trato con Dios, pero de manera fuerte ya. Ahí Dios comenzó a sacar
todo el orgullo, comenzó a sacar tanta basura que había en mi corazón, en mi mente. Dios comenzó a restaurar mi vida. Y fueron 7 años, fue 7 años duros, porque yo me quedé ahí y ya me quedé ilegal. Y vivía en la casa de unas personas que tenían un cargo en la iglesia, y que yo me recuerdo que ellos siempre me amenazaban, ¿no? A veces yo quería salir a conocer, porque conocí un amigo y él me decía, ay, ¿cómo salgas? Esto te va a pasar, esto te va a pasar. Y bueno, pues yo era obediente, dije, no voy a salir porque me va a pasar eso. Algo malo me iba a pasar. Entonces me dijo, no salgas. Y yo hacía caso. Me quedé y comenzó Dios a restaurar mi vida, comenzó a eliminar el enojo, comenzó a eliminar el orgullo, comenzó a eliminar 7 años duros. Yo estaba ilegal y conseguí un trabajo en un restaurante. Y en el restaurante pues trabajaba de ayudante de cocina. Todo estaba muy bien. Estaba muy contenta porque iba a tener mis documentos. Pero resulta que no duró mucho. La chica que llevaba el restaurante pues no era una persona, digamos, seria, porque ella tenía a su marido y a veces venía su amante y estaban ahí en la oficina. Bueno, en fin. Y ella dijo que iba a cerrar y yo dije, bueno, si cierra, ¿qué voy a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? Entonces rápidamente busqué otro trabajo en una casa y ella me echó, me dijo, se termina aquí el contrato y vamos a cerrar. Y al otro día ya no teníamos trabajo. Cuando voy, me dice, al otro día voy y le digo, mira, me tiene que pagar porque he trabajado aquí y tiene que darme el finiquito. Y me dijo a mí, estaba con su amante ahí, me dice, yo a ti no te conozco. ¿Cómo que no me conoce, señora, si usted me hizo un contrato? Y bueno, pues ella, como yo estaba en proceso del documento, pues ella dijo, ahora me voy a aprovechar y no lo voy a pagar. Pero ahí algo se rompió en mi corazón, algo comenzó a nacer en mi corazón. Yo dije, no, basta ya estoy cansada de abusos, ya no quiero que sigan tratándome así, de forma tan déspota. Si yo había trabajado y yo necesitaba mi finiquito. Y le dije, señora, me tiene que pagar porque si no yo lo voy a ir a demandar. Y se rió, y me miró y se rió y me dijo, pues como quien diciendo que yo no lo iba a hacer. Pero yo dije, no, voy a ir a demandar a esta señora porque ya basta de abusos. No quiero seguir así. Quiero que mi vida cambie. Quiero valerme yo por mí sola. No voy a permitir a nadie más que abuse de mí. Entonces yo recordaba la historia de David cuando se enfrentó al gigante, algo así. Y entonces yo decía, dentro de mi corazón, mi espíritu clamaba y decía, han tocado a la hija de Jehová de los ejércitos. Y yo dije, tremendo, eso es lo que voy a usar. Señor, soy tu hija y tú no me vas a dejar desamparada. Y como David, has tocado a una hija de Jehová de los ejércitos. Dije, no, por la señora que me había tratado así, de esa manera. Y me fui a demandarlo en la oficina hay una oficina donde se demanda, el Ministerio de Trabajo creo que es. Fui a demandarlo ahí y me dijo el chico, no, todo te va a salir bien porque tienes el contrato, tienes tu documento en regla, no, te tiene que pagar. Y yo, wow, por primera vez en mi vida me sentía tan bien porque dije, esta vez lo voy a hacer yo sola, sin ayuda de nadie, o sea, pero con la ayuda de Dios, ¿no? Con la ayuda de Dios, porque yo no tenía a nadie más en ese tiempo, tenía solamente a Dios, y Dios me hizo justicia. Me recuerdo que me pagó todo la señora, pero de forma amistosa, porque si yo hubiera querido denunciarla más, pues me hubiera pagado más, pero yo lo que quería era lo que me correspondía, nada más. Yo no quería
porque no quería un dinero que no me correspondiera. Entonces yo le pedí ese dinero y me pagó ella. Me pagó ella y yo con la cabeza agacha diciendo, qué valor para enfrentarme a esta gente, qué valor. Pero después me aplaudí, después dije, Rosa, muy bien hecho, muy bien, has defendido tus derechos, porque estabas en todos tus derechos, ¿cómo no te iban a pagar? Y bueno, así pasó mi vida. Luego viví en una casa trabajando con una niña y no sé qué hubo allí. Inventaron una cosa y también me echaron. Pero esta vez me hicieron firmar un papel. Yo siempre así, tan permisiva con la gente, yo no, en ese momento no defendí mis derechos. Porque yo, como ella me habían echado así de un momento a otro, tenía yo un derecho a pagar mi finiquito. Y ahí ponía que todo estaba bien, que no sé qué, que no sé cuánto, que me iba voluntariamente, creo, no me acuerdo. Pero bueno, eso es otra historia. Yo salí de ese trabajo y de ahí, no, fue al revés. Me estoy liando. Primero fue el trabajo de la niña y después fue el restaurante. Porque en el restaurante es cuando yo me defendí. En el trabajo de la niña me echaron y yo no defendí nada. Pero en el restaurante sí me defendí. Fue todo al revés. Primero fue lo de la niña. Y bueno, pues. Y así pasó. Así pasó. Y luego pues vine acá a España. Vine a España. Y en España pues yo estaba en Perú. En Perú estaba porque había regresado de... Estos me quieren liar, pero no me van a liar. Vale, vamos a seguir. Estaba en Perú y en Perú ya había regresado de Chile. Mi hermano había venido a verme cuando yo estaba con esa señora. Él fue a verme cuando yo estaba con la señora, con la niña. Fue a verme mi hermano para ver si estaba bien, porque ellos no sabían nada de mí, no tenían nada no sabían de mí, estaban preocupados. Mi hermano se vino a interesar por mí. Y bueno, le dije, hermano, yo no quiero regresar, yo quiero quedarme aquí, yo estoy bien. Y luego me salió el trabajo del restaurante. Y luego me salió una casita para compartir una casa de unos pastores y yo ahí estaba muy contenta, estaba muy bien, muy querida porque me sentía amada por ellos. Me recuerdo que me conocía con la jovencita, con la hija más menor y con ella éramos muy amigas. Y bueno, Dios fue restaurando mi vida y de ahí conocí otro trabajo para cuidar 2 niños. Y después fue cuando mi hermano me dijo, mira, ¿por qué no aprovechas la oferta y vienes aquí a España? Dije, bueno, voy a España porque ahí está toda mi familia. Y fue cuando fui a Perú. Y en Perú, pues yo estaba esperando para que me saliera el contrato de trabajo, que yo quería entrar a España con contrato de trabajo. Yo no quería entrar ilegal, Yo era así. Yo decía, Dios, si tú provees el dinero para yo ir a España, pues va a ser tu voluntad. Siempre le he dicho así a Dios. Y bueno, vine a España. Aquí otra vida. Dios comenzó a cambiar mi mente. Tremendo. Mostrarme personas. Aquí empezó todo bonito porque a los 4 años de estar aquí conocí a mi esposo. Nos casamos, ya llevamos 14 años casados y fue tremendo porque también es otra historia muy bonita y allí comenzó Dios a tratar mi vida porque yo todavía tenía esas heridas y a causa de esas heridas yo en el tiempo de la pandemia yo comencé a engordar, claro, porque las heridas estaban dentro, había heridas todavía que no eran sanadas. Y yo comencé a comer y así subí 23 kilos. Pues en mi afán por sanar mi herida, por sanar lo que tenía dentro,
pues yo trabajaba en doble turno, trabajaba en residencias, en hospitales, y que así engordé 23 kilos. Cuando conocí la nutrición, me recuerdo el primer reto. El primer reto fue de 10 días, allí bajé 5 kilos de golpe. Y ahí comenzó mi vida a cambiar totalmente. Comencé a buscar ayuda, seguí bajando, no iba al gimnasio. Fueron los 2 primeros años, bajé 11 kilos. Luego, mi esposo siempre iba al gimnasio. Dije, voy a empezar al gimnasio porque me daba cosa ir al gimnasio. Todo tenía vergüenza. Pero dije, vamos a ir al gimnasio. Y ahí seguí bajando hasta bajar a 23 kilos de peso. Entonces, pues, no solamente fue la parte física, sino también la parte emocional, porque yo quería sanar, yo quería ser restaurada, yo quería ayudar a las personas, porque yo había pasado por todos estos traumas. Yo decía, yo tengo que ayudar a las mujeres, yo tengo que ayudar a los demás. Y es la primera vez que yo hablo así de mi vida en un vídeo, y es la primera vez que yo comparto todas mis situaciones, que lo tenía ahí. Dije, no, es el tiempo. Tengo que compartir esto. Y bueno, estuve en un club 6 años, el club de nutrición 6 meses. Ahí aprendí cómo hacer mis comidas, mejoré mis comidas. Y después de 6 meses me di cuenta que, bueno, ya había terminado mi tiempo. Tú te das cuenta ya que te aburres y ya no es algo normal. Entonces tú dices, es que no veo nada de resultados. Y te das cuenta, dices, bueno, ya se terminó mi tiempo. Y eso que les sirve de la vida. Yo cuando veo algo ya monótono, digo, no, ya se terminó mi tiempo. Yo cojo las maletas y me voy a otro lugar. Hago así. Entonces, de ahí, en mayo del 2025, fue la primera vez que yo conseguí una mentora y ella me fue ayudando. Ya llevamos, claro, abril, llevamos casi 11 meses con ella, y de ahí Dios ha restaurado mi mente. Me ha ayudado a ella porque es una persona que está conectada con Dios. Y no solamente ella, he estado con otro mentor también que se llama Amadeo Llados, que habla acerca de la espiritualidad, de poner a Dios primero en tu corazón. Y bueno, y sigo con Laín Calvo. Laín Calvo, otro mentor que lo sigo ahora, sigo con él. Y también me está ayudando a estas creencias limitantes. Bueno, todos los días necesitamos ayuda, y sigo con mi mentora también, Emilio se ha unido hace 3 meses, mi esposo se ha unido hace 3 meses, y nuestro deseo es ayudar a mujeres. He ayudado a varias mujeres a cambiar su vida. Yo sé que no solo nuestro cuerpo es físico, sino también emocional y espiritual. Y por eso necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Dios es nuestra esencia, Dios es la que pone todas las situaciones. Yo no estoy enfadada con Dios. Yo estoy muy agradecida por todo lo que está pasado, porque yo sé que hay una razón. Sé que Dios tiene un propósito en mi vida, y que yo haya pasado esto me va a servir para ayudar a otras personas que estén en mi lugar, para ayudar a otras mujeres, a otros hombres que necesiten de Dios. Y aquí está mi vida. Bueno, mis amores, he hablado mucho y ahora pues me dedico a ayudar a mujeres que trabajan en hospitales y residencias, aquellas mujeres que no tienen tiempo para ir al gym, aquellas mujeres que no tienen tiempo para salir no tienen tiempo para comer, aquellas mujeres que no tienen tiempo para cuidarse a sí mismas. A esas mujeres va dedicado este vídeo. Y
Acuérdate de compartir, de comentar y acuérdate de suscribirte para que YouTube me ayude y mi vídeo pueda ser compartido por muchas mujeres que va a ser de mucha bendición y ayuda. Muchas gracias.